Mi nombre es Teresa Orozco, coordinadora de Letras y Café. Les doy la bienvenida y les pido que por favor manden sus preguntas, sus opiniones, sus felicitaciones para nuestro ponente. Hoy vamos a hablar de nuestro segmento de cultura. Hablaremos sobre la cosmovisión maya y hoy tenemos a un invitado de honor. Él es el señor Pedro Regalado Ucbi. Él es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia maya monolingüe en Yucatán el 13 de mayo de 1963. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes de las iniciales CEBA. Es autor de ensayos y poemas publicados en algunas revistas, periódicos nacionales y antologías, galardonado en 5 ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya. Es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much-Timbal y autor de varias obras que se pueden encontrar en su sitio web. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos y muy emocionados de escuchar sobre esta cultura maya. Gracias por esta oportunidad de platicar y reflexionar en este espacio, y pues es un honor para mí en esta ocasión poder hacer estas reflexiones con ustedes y con la gente que hoy nos escucha. Pues hoy quiero platicar un poco sobre la relación que tienen las comunidades mayas con un elemento fundamental en nuestra vida, que es el maíz. El pueblo maya, las comunidades mayas, no podemos sobrevivir sin pensar en el maíz, sin estar en relación con el maíz, sin estar en contacto con el maíz, sin trabajar para el maíz y con el maíz. Tal vez por eso es que nuestros abuelos más primeros pues decidieron hacer toda una narrativa en uno de los libros más importantes y más conocidos sobre el tema maya, que es el Popol Vuh, en donde se nos dice que el hombre maya, el ser humano maya, fue hecho de maíz después de 2 intentos de los dioses en la creación que habían sido fallidos. Primero intentaron hacer al ser humano de lodo, pero vino una lluvia fuerte y se deshizo. Luego lo hicieron de madera y perdió el entendimiento. Y bueno, en ese ensayo-error, que suena muy interesante, pues lograron pensar y decidir hacer al ser humano de maíz, de masa de maíz. Y bueno, pues hoy aquí estamos. Y en algunas reflexiones que se han hecho en algunas comunidades en el sur de Yucatán, precisamente, se ha trabajado un poco en ubicar las conciencias de quienes habitamos la península, y tal vez por una cuestión hermenéutica se trata de identificar quienes están en esa condición de lodo, quienes están en esa condición de madera y quienes están en la condición de maíz. Muchas veces cuando planteamos una situación, hacemos una invitación o convocamos sobre todo a
enfrentar situaciones complicadas que tienen que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo económico, pues hay gente que de buenas a primeras se enrola y dice, sí, yo me incorporo, yo participo, yo aporto, yo ayudo, yo expongo la vida. Y bueno, pues le decimos, pues qué gusto, mañana temprano paso por ti y vamos a hacer el trabajo. Pues al día siguiente, cuando pasamos, nos dice, fíjate que no puedo ir, tuve otros problemas. Y así como se levantó con mucha fuerza, así también se desplomó en un momento dado. Decimos, pues estas personas parece que son las que fueron creadas de lodo, porque apenas cae una lluvia y se deshacen. Lo mismo pasa con la gente que creemos que su conciencia funciona como los de madera. Hay gente que asume una causa, asume una ideología y la asume con todo lo que implica muchas veces los aciertos, pero también los errores o también los vicios o también las mañas o también las maldades que hay detrás de esto, ¿no? Y esto lo vemos con mucha gente que tiene una opción partidista o tiene una opción religiosa que dogmáticamente repite, reza como si fuera una liturgia lo que se le dice desde la cúpula del poder de su organización, ya sea un partido político, ya sea una religión, repite dogmáticamente lo que se le ha dicho. Entonces, difícilmente estas personas logran abrir su corazón para sensibilizarse, para pensar, para dialogar. No pueden dialogar, sino imponen, sino tienen una verdad única y pues se hace complicado. Nosotros creemos que quienes somos de maíz podemos tener esa posibilidad de sentarnos y dialogar sobre temas complicados, sobre temas difíciles, sobre temas que muchas veces son dolorosos y bueno, los podemos tratar y nos es posible ponernos de acuerdo a pesar de lo difícil o de lo doloroso que pueda ser un tema. Bueno, eso es un poco la reflexión que hacen algunos compañeros, compañeras del sur de Yucatán, hicieron un documento sobre este tema que me parece muy interesante. La cuestión es que el tema del maíz es un tema que a diario está en nuestros labios y está en nuestra alimentación literalmente. Es difícil vivir sin tener sobre nuestra mesa una tortilla de maíz. Es difícil para nosotros no pensar en, en desayunar, en almorzar y en cenar con tortillas. Tan es así que muchos de los que vivimos aquí en Yucatán, en la península de Yucatán, y que no hemos tenido eh, las oportunidades de salir de este país y caminar en otras culturas, pues hasta pensamos que en todo el mundo la gente también vive así y tiene una relación así tan fuerte con el maíz. A mí me pasó en una ocasión, creo que en el 88, cuando tuve la oportunidad de ir al Perú, y pues tampoco tenía yo mucha información y en esa ocasión pues era como menos decidido a buscar la información que necesitaba, pues estaba joven y yo llego
Y pues nos fuimos con algunos compañeros a comer. Y pues me trajeron la comida y en un plato me trajeron 2 papas grandes. Y pues yo estaba sentado esperando algo más y un compañero me dice, oye Pedro, ¿y por qué no comes? Y le digo, pues estoy esperando la tortilla. Y todo el mundo se carcajó y me dice, es que aquí no se come tortilla, aquí las papas son las que vas a comer. No, pues así no puedo comer, yo no estoy acostumbrado así, tengo que comer tortilla, si no, no es comida esto para mí. Entonces, no nos imaginamos que en otras culturas, pues se come sin tortilla, se come con el arroz, se come con la papa, se come con otras cosas. Y bueno, así fui conociendo un poco el mundo y me di cuenta que en las comunidades mayas, pues para nosotros el maíz es de un valor increíble, de un valor enorme, de un valor inigualable. Y claro, cuando uno puede mirar este tipo de situaciones, es cuando decimos popularmente, se nos van cayendo los 20. Es decir, comenzamos a entender por qué pasan muchas cosas que pasan en nuestro territorio, en nuestro espacio, en nuestra geografía. Por ejemplo, para nosotros, desde que amanece en la comunidad maya, pues nos dirigimos a nuestro trabajo que es en la milpa. Y en la milpa, ¿qué sembramos? Pues bueno, sembramos principalmente maíz. Podemos no saber de muchas cosas, pero de maíz lo sabemos todo, porque a eso nos dedicamos desde antes de nacer. Nuestros papás se alimentan de maíz. Entonces, de hecho, para nosotros la palabra desayunar en maya eh, la decimos ukul, y ukul significa beber, y, y no es otra cosa que levantarse temprano y tomar un atole. Entonces, para nosotros el desayunar no es comer, es beber, y lo que se bebe es atole. El atole, pues es atole de maíz. Hay por lo menos 15 formas de hacer atole o 15 tipos de atole en esta región que se pueden hacer con el maíz. Eh, entonces hay una riqueza, pues amanece y nos vamos a la milpa, y pues en la milpa lo que trabajamos es eso, ¿no? Si es época de siembra, pues ahí empieza un proceso muy interesante y vemos cómo el maíz va creciendo y cada etapa de su crecimiento tiene un nombre. Decimos, por ejemplo, cuando comienzan a aparecer, el maíz está en forma de aguja, decimos en maya, putz y anil. Y luego comenzamos a decir bultul y ya está el tamaño del conejo. Luego decimos polpichil, ya está al nivel de la rodilla. Luego decimos juntuchil, está al nivel de la cintura. Luego decimos junsemil, está al nivel del pecho. Luego decimos jumbulá, está igual con nosotros, ya nos comienza a como a rebasar. Y luego decimos tunhuachali, está comenzando a florecer. Y luego pues comienzan a nombrar cómo comienzan a pegarse las mazorcas. En fin, todo este proceso es muy rico en muchos sentidos, sobre todo culturalmente, porque es aquí donde aprendemos muchas cosas que tienen que ver directamente con nuestra vida. Pero ese aprender no es un aprender intelectual solamente, sino es un aprender emocional también, es un aprender de sentimientos.
obviamente con lo que uno crece, se levanta y se relaciona, sobre todo con el trabajo y con lo que comes, con lo que bebes, pues nace como naturalmente una emoción, un sentimiento que es muy importante. Aprendemos a querer, aprendemos a amar, aprendemos a proteger, nos hacemos sensible cuando caminamos entre los elotes, entre los surcos de los elotes, apreciamos los verdes, los tonos de verdes que tienen sus hojas, vemos cómo el viento mece las espigas y cae el polen polinizando todo el espacio, miramos cómo las abejas, cómo los insectos, cómo las mariposas van pegándose, miramos todo un ecosistema, una forma de vida donde nacen colores, donde nacen sonidos, donde nacen voces, donde nacen imágenes, donde escuchamos una gran cantidad de palabras que se incorporan a la lengua maya, que es onomatopéyica y que nacen de esa cultura del maíz, ¿no? Entonces, todos los campesinos, todos los de la comunidad, pues estamos tan ligados a esto que nos lleva a buscar otros elementos que hacen posible que haya una cosecha, pero esta cosecha no se ve tampoco como una cuestión simplemente productiva, sino esta cosecha se ve más como un proceso de refuerzo espiritual, moral y cultural en la vida. Ningún campesino piensa hacerse millonario con la milpa. Lo que sí piensa es que ese espacio le va a dar de comer, le va a dar de comer a sus hijos, le va a permitir aprender muchas cosas. Entre las cosas que aprende está el nombre de las plantas, identificar sus flores, cuáles son los que nos sirven para curarnos, cuáles son los que sirven para comer, cuáles comen los animales, cuáles son los que de repente tienen espinas y cuáles son los que prefieren las abejas, cuáles son los que buscan las mariposas, en dónde se esconden las víboras, cuáles son los que prefieren los venados, los jabalíes, el tepezcuintle. Todo este aprendizaje nos hace entender la vida de otra manera. Entonces interviene la lluvia y decimos, pues para que haya una buena cosecha, es obvio, necesitamos de la lluvia y la lluvia pues es parte del evento que se tiene que dar en ese espacio para que la vida pueda fortalecerse y pueda seguir su curso. El viento, la lluvia, todos estos elementos son importantes. La luz del sol, la oscuridad, pues se comienza como a tejer todo una serie de seres y de eventos y que terminamos haciendo comunidad con esto que muchas veces no es comprendido en las grandes ciudades y con razón, porque en las grandes ciudades pues no se tiene contacto con el maíz, no se tiene contacto con la milpa. Hemos escuchado con dolor algunas veces que hemos estado en la ciudad, que cuando cae la lluvia en la ciudad, la gente maldice la lluvia y dice, pinche lluvia, no me deja ir a mi trabajo, no me deja ir a pasear. Entonces comienzan a maldecir a la lluvia porque es un impedimento para ellos. En tanto nosotros en la comunidad estamos felices como los venados brincando de alegría porque la lluvia está cayendo y sabemos que esto alimenta
el maíz alimenta a las plantas, alimenta a los otros sembrados, ¿no? Entonces, el maíz es un elemento que nos convoca a construir la comunidad. Es un elemento político, digámoslo así. Es un elemento sumamente político porque el maíz se trabaja comunitariamente, se trabaja en la familia, se trabaja por papá, por mamá, por los hijos, por los tíos, por los abuelos, todos los que estamos en la casa, estamos organizados de tal manera que construimos una relación familiar y comunitaria en torno al maíz. Por eso, cuando llega el tiempo de la lluvia, se acerca el tiempo de la lluvia y la primera lluvia no cae, que por lo general se espera el 3 de mayo y se atrasa, la gente de las comunidades como comunidad se organizan para hacer una celebración que en maya le llamamos Chachac. Esta celebración consiste en preparar una especie de ofrenda, una comida, para ofrecerle a la lluvia, al viento, al sol, a la oscuridad y a esos otros seres que desde el método científico occidental son deslegitimados porque son rebeldes y no se sujetan a esa ciencia, ¿verdad? Nosotros hablamos de Yunkash, de Yunkim, de Yumchak. La gente en algún momento cuando estudian antropología le llaman dioses. Nosotros en la cultura maya pues no conocemos eso, nunca tuvimos dioses. Nosotros pensamos en que esos seres son nuestros padres porque es así como se dice en maya, yum o yumtzil es papá, es padre, y en ese sentido, a la lluvia, al sol, al viento, nos referimos a ellos como familia, como papá, como mamá, como hermanos, como abuelos. Y bueno, los invitamos en esta celebración para que podamos compartir con ellos estos elementos que vamos a poner en una especie de mesa que en maya le llamamos canche, que tampoco es una mesa, sino es la construcción, dirían algunos un performance, es una construcción de un pequeño mundo. Eh, en, es como una mesa que tiene unos arcos por arriba con una serie de hojas o de ramas y que representan pues las tres partes del mundo en el que creemos nosotros los mayas. Está la parte de arriba o el Oxla Junticú, está el Yocolcap donde estamos nosotros y está el Xibalbá o el Satunzat que está debajo de la mesa. Y bueno, esa representación que hacemos justamente es para que todos los seres, nuestros abuelos que han trascendido, nuestros padres que han trascendido y que viven en la muerte o viven la muerte, porque en el pensamiento maya la muerte no es más que otra forma de vivir. Entonces los que ya viven en la muerte, pues ellos pueden venir y estar con nosotros y celebrar con nosotros y hacer un pacto, hacer un acuerdo. El acuerdo es que todos trabajemos la milpa, todos trabajemos el maíz y en ese trabajo que hacemos, todos podamos disfrutar de ese ciclo de vida y muerte, del maíz que se va en la tierra y se convierte en una planta hasta convertirse otra vez en una mazorca, en unos granos, en una masa y en una tortilla y en que nos podamos alimentar con ellos. Y llegará el momento en que nosotros tengamos que regresar a la tierra y esa tierra también nos pueda absorber y se pueda alimentar y pasemos
a esa otra vida que es la muerte. Esos ciclos son los que vamos celebrando, pero el maíz es el elemento que nos convoca y que nos aglutina. Pero creo que va más allá. El maíz como un elemento político es aquel que nos permite pensar en los modos en el que tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos organizamos en torno a este trabajo? Y tal vez es un poco distinto a cómo se piensa en ciertas teorías sobre la división social del trabajo, sino aquí lo que se hace tiene que ver con el modo de cómo resolvemos nuestros problemas o nuestras necesidades o nuestros retos comunitarios en torno a esto que nos alimenta, a esto que nos da vida. Porque además, el maíz no es solamente el llenar el estómago con ello. El maíz es también una medicina, porque en el pensamiento maya si hay algo muy importante es la salud, y la salud no es algo de curarse, no es algo de prevenir. Entonces, para que podamos ser saludables necesitamos comer bien, y comer bien implica comer lo que nosotros hemos trabajado allí en la milpa, que no es solo maíz. Ahí sembramos frijoles, sembramos calabazas, sembramos chile, cebolla, pepino, cacahuate, bueno, hasta juguetes de los niños sembramos. Son frutos que solamente sirven para jugar. Pues la milpa es así como nuestra universidad. Es ahí donde aprendemos todo. Y ahí aprendemos también políticamente. Entonces ahí se nos antoja el modo de organizarnos, de entender las necesidades del otro, de apoyarnos mutuamente, de compartirnos nuestras semillas, de celebrar nuestras semillas, de celebrar la vida, nuestras creencias y la vida de nuestro entorno. Esto solamente es posible cuando entendemos, por ejemplo, que no podemos sobreexplotar la selva. Eso es una decisión política que se toma en la comunidad y que se hace justamente por el maíz. Y nosotros decimos, no podemos sobreexplotar la selva, no podemos talar irresponsablemente una gran cantidad de hectáreas de selva solamente porque vamos a hacer dinero. Y pues no es por ahí. Cada campesino tiene alrededor de 2, 3 hectáreas de monte para que pueda hacer su milpa y que es suficiente para que pueda alimentarse y alimentar a su familia y sembrar lo que se necesita, ¿no? Entonces esto es justamente el meollo o el corazón de la organización que se va tejiendo. Si nos damos cuenta, entonces en torno a este maíz, pues se va constituyendo una comunidad que celebra y que los antropólogos llaman religión. No lo es, me parece que no lo es. Si se quiere, podría ser o podría decirse que es una práctica espiritual, pero no una religión. También se organiza políticamente la gente con una política que no está basada en los partidos, que son los que desde nuestro punto de vista nos han hecho tanto daño. Entonces la gente se organiza de otra manera, se organiza en torno a esto que nos procura la salud, a esto que nos procura el fortalecimiento del tejido comunitario, y que bueno, esto es justamente lo que hacemos. Es triste cuando por las formas políticas que se han dado desde Occidente y que el valor único que plantea Occidente está en el dinero, está en el capital, está en la explotación del hombre por el hombre,
y está en la explotación de los recursos naturales para hacerse de dinero, y que me parece que es un tema complicado porque hay tal vez unas ideas que buscan para justificar. Algunos usan la Biblia para eso y dicen es que Dios le ordenó a Adán y a Eva sojuzgar la tierra y entonces la tierra tiene que estar dominada. A mayor desarrollo, mayor destrucción de la tierra, y a mayor destrucción de la tierra, mayor beneficio. Y bueno, eso también lo vemos con Descartes, en la filosofía de Descartes, en donde se replantea el sometimiento de la naturaleza, hasta que llegamos con Heidegger y comienza Heidegger a plantear otra cosa, me parece, ¿no? El tema es que la situación de Occidente que mira en el dinero, en la moneda, el único valor, pues pone también sus símbolos religiosos, pone sus símbolos políticos que van hacia allá. Un elemento que nos ayudaría a entender esto es, por ejemplo, el escudo de Yucatán. Si miramos el escudo de Yucatán, vamos a ver ahí una planta de enequén. ¿Por qué la planta de enequén tenía que ser el símbolo del Estado, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el escudo? ¿Por qué es el símbolo que lleva el escudo? Si en realidad no vivimos del enequén. Hubo un tiempo en el que el enequén, que es un monocultivo que deforestó miles de hectáreas de tierra, y por el enequén esclavizaron a muchos hermanos y abuelos mayas, hasta el 92 que reventó toda esta situación con el tema del enequén. Pero bueno, el enequén no es lo nuestro como pueblo maya. Sin embargo, el escudo de Yucatán, del estado de Yucatán, es un enequén. Y si vamos a un escudo anterior a ese, nos ponen hasta un león que no tiene nada que ver el león, donde aquí en la península de Yucatán no tenemos leones, pero bueno, nuestro escudo es un león, es el colmo de la vergüenza. Y así se nota la imposición. Tan es así que los occidentales que han vencido con las armas y no con la razón a los pueblos mayas, se han acostumbrado a imponer una serie de cosas. Entonces, entre las cosas que se les ha antojado es perseguir al maíz, es encarcelar al maíz, es torturar al maíz, es matar al maíz, y bueno, lo hacen con grandes proyectos a día de hoy, como son los proyectos turísticos de las inmobiliarias, como lo hacen con los parques eólicos y fotovoltaicos, como lo hacen con las granjas porcícolas, y como lo hacen con un tren, y para que nos duela más, le llaman maya. Entonces, este tipo de situaciones como comunidad nos lesiona. Como comunidad vemos tristemente derrumbarse lo que está en nuestro corazón. Como comunidad vemos cómo el maíz sufre lo que también nosotros sufrimos, tal vez porque nuestra carne es de maíz. Nosotros pensamos que es importante a día de hoy en la asamblea donde yo pertenezco, donde soy integrante, es importante generar de nuevo en muchas comunidades el tema del maíz, y es un poco lo que hacemos a día de hoy, entre otras cosas, porque una de las líneas de trabajo que tenemos en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal es la de fortalecer nuestra identidad como pueblo maya, que esto muchas veces ha sido malentendida, y dicen, bueno, es que los mayas no quieren el desarrollo, los mayas están peleados con la tecnología, no quieren mejorar. No es cierto. Al ser así, ya no estuviera yo aquí frente a una computadora usando la tecnología. Es una mala hermenéutica que tiene la gente
muchas veces intencionalmente descalificarnos y otras veces porque no entiende lo que, o no ha entendido lo que nosotros planteamos. Entonces, en las comunidades lo que hacemos es ir trabajando, por ejemplo, con niños, con algunos materiales como este, que se llama Somos Maíz, que está en español y está en lengua maya también, y es un libro interesante que recoge desde los orígenes del maíz y, bueno, nos va explicando de dónde vino el maíz, cómo ha sobrevivido durante tantos años, qué relación tenemos los pueblos indígenas con el maíz, porque el maíz pues no es un tema de los mayas únicamente, es un tema mesoamericano. Entonces, en ese sentido, para nosotros como Mesoamérica y principalmente como mayas, pues es importante. Entonces vamos trabajando con los niños para que ellos puedan de nuevo entender la importancia, porque la educación, entre comillas, más bien la domesticación que se implementa en las escuelas el día de hoy, les comienzan a enseñar que el futuro está en las fábricas, está en las factorías, está en el empleo que se dan en las ciudades y el futuro está en hablar español, tal vez inglés, tal vez chino también, pero como el maya, no, el maya es una cosa del pasado, el maíz ya es una cosa del pasado, pero es curioso porque las grandes empresas como Monsanto ha generado una clase de semilla que esa semilla está haciendo muchísimo daño, que son organismos genéticamente modificados o transgénicos, y que ha hecho tanto daño aquí, y que es una manera de arrebatar este maíz nuestro, este maíz originario, este maíz nativo con el que nosotros hemos estado conviviendo y trabajando, porque es un maíz vivo. El de Monsanto no es un maíz vivo, apenas madura en un mes, se descompone, se corrompe y entonces no se puede conservar. A diferencia de nuestro maíz nativo, pues es un maíz que nosotros podemos conservar hasta por 2 años para que nos pueda servir, para que podamos sembrar de nuevo y para que podamos vivir como comunidades mayas. Entonces, el maíz es un elemento convocante, aglutinador, es el bejuco, la cuerda que se va haciendo nudo para hacer una red o un tejido comunitario en el que se procura la paz. No podemos estar en conflicto porque solamente hay un elemento que nos une, que es el maíz, y en torno a ese maíz cantamos, en torno a ese maíz bailamos, en torno a ese maíz rezamos, en torno a ese maíz celebramos, en torno a ese maíz nos organizamos. Esto es un poco lo que nosotros creemos y pensamos, y es también lo que queremos que nuestros niños a día de hoy vayan pensando, vayan discutiendo, vayan descubriendo, porque es importante como hace algún tiempo, pues los niños aprendían cosas no solo en la escuela, sino aprendían cosas también en ese espacio que se llama la milpa. Y nosotros creemos que las cosas que se aprenden no deben ser únicamente abstractas, deben ser también prácticas que fortalezcan la vida, que fomenten la vida, que hagan crecer la vida comunitaria, ese tejido comunitario que nos permite vivir en la paz y en la fraternidad como hemos aprendido desde hace muchos años en las comunidades. Entonces, cierro esta pequeña charla remarcando lo que nosotros hacemos en la asamblea. Nosotros decimos, a raíz de lo que creemos del maíz y de lo que profesamos sobre el maíz, va nuestro lema que la tierra maya no se vende ni se renta, porque creemos que nuestra autonomía y nuestra autodeterminación va a consistir en la medida de que tengamos la posibilidad de producir nuestra propia comida.
Un pueblo que no puede producir su propia comida es víctima de otros, es víctima de otros poderes y de otras fuerzas. Nosotros queremos producir nuestra propia comida y tenemos algunos derechos reconocidos en la Constitución de este país y en el Convenio 169 de la OIT y algunos otros tratados como lo de Escazú en este momento y algunos otros de las Naciones Unidas. Entonces, pensamos que es importante que conozcamos este aspecto y que también otras gentes que son de otras culturas puedan saberlo, puedan conocerlo y entender las razones de nuestra lucha, las razones de nuestras formas de vivir y lo que defendemos a día de hoy. Esto es un poco lo que quería comentar con ustedes. Es curioso lo que pasó. Voy a tratar de contar rapidito cómo estuvo este proceso. Pues bueno, resulta que la idea que había en mis papás aquí en el pueblo donde yo nací, pues pues todos tenemos que estar haciendo el trabajo de la milpa y eso de ir a estudiar pues no es así como la opción para la vida. Y bueno, pues yo apenas terminé la primaria, tal vez ni la terminé bien, y me regresé a la milpa a trabajar entre la milpa y la primaria. Y pues algo pasó y que me llamó mucho la atención el tema de la lectura. Y pues me di cuenta que me gusta leer. Entonces lo único que había en mi casa era una Biblia. Y me puse a leer la Biblia. Y bueno, pues en el pueblo hay algunos grupos religiosos, no soy católico, fui algo peor que eso, fui presbiteriano. Entonces, pues me incorporé a una iglesia presbiteriana y pues se dieron cuenta del interés enorme que tenía y pronto me pusieron a dar clases dominicales allá en la iglesia. Luego se dieron cuenta que quería más y me dijeron que si puedo ir a un seminario a estudiar. Y pues yo quería estudiar algo, ni sabía qué, pero quería yo estudiar. Y bueno, la oportunidad que se dio fue un seminario allá en la ciudad de Mérida y pues me fui a estudiar y me dijeron que pues no me podía quedar porque primero son así medio racistas, ¿no? Y un indio pues como que no les cuadraba mucho y tenían buenas justificaciones. No tenía yo la secundaria ni la preparatoria y solo aceptaban a gente con preparatoria. Pero pues allá los líderes de la iglesia hicieron algunos acuerdos y me dijeron, te podemos aceptar como oyente si te comprometes a hacer la secundaria y la preparatoria y una vez que termines eso te aceptamos como alumno regular. Y bueno, yo con tal de poder estudiar les dije que sí y efectivamente lo hice. La teología de la liberación es tan efectiva que te libera hasta de la teología. Entonces fue una cosa interesante porque finalmente eso fue lo que pasó. En ese camino me encuentro con una corriente que le llamaban teología pastoral y que no era más que regresar a beber el agua de nuestro propio pozo, como pueblos indígenas. Había una organización latinoamericana que promovía desde la iglesia el reconocer nuestra identidad de nuevo. Y bueno, pues entré en ese proceso, me pareció sumamente interesante. Y pues poco a poco en el camino los pedazos de religión cristiana se fueron quedando hasta que por ahí del 92, 3, pues se cayó el último pedazo. Después hice licenciatura en educación, luego estudié creación literaria y bueno, lo demás es lectura autodidacta. Entonces, el trabajo con las comunidades que empecé a hacer desde
el primer día que me salí de mi pueblo, pues me ha acompañado hasta el día de hoy, casi 40 años andando en comunidades indígenas mayas a hacer este trabajo. Y pues me he encontrado con algunos hombres ya grandes. Cuando yo era joven, pues tuve la oportunidad de conocer hombres de 80, 90 años que todavía tenían mucho conocimiento sobre la cosmovisión maya, y pues bueno, me alimenté mucho de eso, ¿no? Entonces hoy, pues no soy practicante de la religión cristiana, soy crítico de la religión cristiana, pero soy respetuoso de esa fe. Más bien la crítica está en todo lo que sucede dentro de la religión cristiana que muchas veces es vergonzoso, ¿no? Pues yo viví encerrado 5 años en un seminario y conozco muy bien lo que pasa en los intestinos de ese monstruo. Entonces, creo que es importante que se pueda mirar objetivamente, críticamente. También reconozco que hay gente muy, muy buena y muy sana en esos espacios. Hay pocos, pero sí los hay. Eh, Lamentablemente es una mayoría, es una desgracia, pero eso pasa igual que en los partidos políticos, pasa en muchas organizaciones también, y bueno, pasa en nuestros pueblos también, también eso es cierto, no somos un pedacito de pastel, esa es la situación. Entonces, aquí de lo que se trata, y de lo que me han enseñado mis papás, mis abuelos y la comunidad maya en lo general, es que nuestra cultura, nuestra visión, nuestro ser maya, pues la tenemos que reivindicar. Y eso es un poco lo que hacemos, así a grandes rasgos para contestarle. El tema del ateísmo o no, pues es un tema occidental. Nosotros, para poder discutir eso, tendríamos que ubicarnos en el espacio occidental para decir, pues soy ateo o no. Pero igual los mismos ateos me parece que son más creyentes porque se tienen que preocupar por argumentar la no existencia de Dios, si tienen un problema grave allá. Eh, Creo que no es una discusión que nosotros necesitamos ni nos importa en la cultura maya. Simplemente es un tema ajeno para nosotros y no sentimos que nos haga falta. Así como si vinieran a ofrecernos una cosa tan ajena, y pues no, simplemente no nos interesa, no damos esa discusión. Pero también estamos muy impactados en las comunidades por los grupos religiosos cristianos, que son un montón. Está obviamente la Iglesia Católica, las iglesias históricas o llamadas históricas que nacen en la Reforma en 1517 con Martín Lutero, y están los grupos modernos como los mormones, los testigos de Jehová, los neopentecostales y todos esos grupos están impactando muy feo también aquí. Todos son colonizadores, todos nos quieren evangelizar, todos nos han hecho mucho daño y nos siguen haciendo mucho daño, y no han sido respetuosos con nosotros, todos nos descalifican, todos nos condenan, y pues es triste que se dé esa situación. Nosotros como comunidad hemos sido siempre muy, muy respetuosos y además los hemos recibido en casa con respeto, con cariño, pero no entienden que los aceptamos no porque queremos ser como ellos, sino queremos respetarlos como son. Esa cuestión intercultural hace falta que se entienda. Lamentablemente todavía hay un espíritu de conquista y de colonización, que es parte también de la lucha que tenemos que dar, pero pues en ese camino estamos. Bueno, de entrada, el Popol Vuh es un libro maya, pero no peninsular, es un maya de Guatemala, y, y bueno, tiene como libro escrito en la colonia, pues está súper impactada por pensamientos de la colonia,
inclusive algunos pensamientos casi idénticos con la Biblia, que eso marcan justamente la colonialidad o la colonización de ese libro, ¿no? Que no deja de ser muy relevante para nosotros, pero bueno, ahí tiene esos elementos. El caso del Chilambalán, que son varios libros, que no es un libro, es de la península de Yucatán, que han aparecido o aparecieron en diferentes pueblos y son nombrados de acuerdo a los pueblos en donde aparecieron. El más conocido es el de Chumayel, pero tal vez porque es el de mayor volumen, pero pues hay muchos otros. Está el de Maní, está el de Cagua, está el de Teabo, hay varios, ¿no? Este libro es un poco más complicado en su lectura porque parece que el lenguaje en el que se escribió y los temas también que aborda, que tienen que ver con cuestiones matemáticas, que tienen que ver con cuestiones de astronomía, que tiene que ver con cuestiones de medicina y tiene que ver con filosofía. Ahí le llamaban, algunos le llaman adivinanzas, no son adivinanzas, son cuestiones de filosofía. Es un poco más complicado leerlo, es necesario dedicarle pues muchas horas para entender qué es lo que se plantea, pero los temas que maneja definitivamente son temas aterrizados sobre la identidad y sobre el pensamiento maya. Nosotros pensamos que estos libros, si bien es cierto, están escritos durante la colonia y se escribieron con las grafías pues que conocemos hoy del español, pues no dejan de ser libros muy enriquecedores. Lamentablemente, los libros que originalmente se escribieron y que hoy se conocen como los códices, igual se nombran por los lugares donde están, el Dresde, el Madrid y el París, que son esos libros sí originales que se escribieron y que pues en el auto de fe que hizo Fray Diego de Landa, lamentablemente los quemaron y los destruyeron. Pero la invitación es el de meterle los dientes tanto al Popol Vuh como al Chilambalán, como a otros como los cantares de Citualché, que también es un material muy interesante, o la de los Bacap también, o el Rabinal Achí, o el de Sololá. En fin, hay muchos materiales muy interesantes escritos también en la colonia que nos dan una idea, nos dan un rumbo para entender cómo se pensaba, cómo se creía, cómo se descubría y se producía el conocimiento en el pueblo maya de acuerdo a estos libros. Los temas son distintos, los temas pues a veces se abordan con cierta profundidad, pero también está llena de metáforas. También eso me parece que es importante manejar o tener cierto manejo de la hermenéutica para poder entender el contenido de estos materiales, porque pasa mucho como le pasa a la gente que lee la Biblia, la descontextualiza y dicen que un texto sin tomar el contexto es un pretexto. Y eso es lo que le pasa muchas veces a la gente que agarra estos materiales. Y por eso los del New Age salen a decir cualquier barbaridad, y por eso los folclóricos salen a decir barbaridades, y los exóticos también. Y entonces nos arrastran aquí por grupos religiosos, por grupos folclóricos, por grupos políticos. Lamentablemente hay poca decisión responsable de acercarse con respeto a la cultura, a la lengua y establecer diálogos francos y diálogos horizontales, como debe ser cualquier diálogo, y poder entendernos y
y bueno, pues yo creo que la finalidad es la que sea para que podamos convivir en paz y con respeto hacia las diferencias, que eso es justamente lo que nos universaliza y nos hace más ricos como sociedad. Eso es un poco la apreciación a grandes rasgos sobre los dos libros. Mucho de lo que hoy la gente sabe, porque se ha difundido mucho, es una interpretación antropológica descontextualizada, pero además antropólogos que no hablan la lengua maya. Yo soy hablante de la lengua y muchas veces he leído algunos libros de antropólogos que dicen barbaridades con la lengua. Entonces, la gente que no sabe, obviamente, pues le cree al antropólogo porque pues tiene un título en Harvard o tiene un título en esas universidades domingueras, y creen que saben mucho y son la autoridad, ¿no? Pero no tienen un problema porque desconocen la cultura, desconocen la lengua. Entonces, muchas de esas interpretaciones que hacen, pues son interpretaciones descontextualizadas, es un problema y todos son occidentales. Sería interesante, lamentablemente no hay, pero hubiera sido interesante que la gente maya hubiera podido hablar de su propia cultura, aquellos que fueron ahorcados, asesinados, quemados y que sabían, y que en maya les llamamos Amén o a Isaac, que son los que sabían de verdad. Lamentablemente los mataron. Desde el momento que Landa hizo su versión sobre la cultura maya, ahí tuvimos una gran oscuridad y hoy lo que sabemos de la cultura maya solamente tiene 2, 3 fuentes. Lo que dijo Landa, lo que dicen los antropólogos y arqueólogos de los estudios que hacen de los vestigios y un poco del estudio que se hace también de los códices. Entonces estamos en una oscuridad, es muy complicado. Y esa complicación es perfectamente entendible porque hasta el día de hoy los historiadores que tenemos, digamos, de una historia reciente, pongo un ejemplo, el nombre de Tenochtitlán está en discusión ahorita a raíz de los 500 años, de 1521, y bueno, basta con escuchar a Pedro Salmerón, por ejemplo, que es uno de los historiadores de autoridad aquí en México, hacer una crítica a todo lo que hicieron los historiadores anteriores, ¿no? Entonces, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Hay un problema ahí y estamos hablando pues, de relativamente poco tiempo. Imagínate cuando nos trasladamos a otro tiempo, a otra lengua, a otra cultura, y bebemos únicamente de lo que dicen unos antropólogos de una cultura. Entonces, como que se reduce mucho nuestra comprensión. Es complicado. Es complicado. Es hacer esos estudios, me parece que es un verdadero reto. Ojalá se pudiera hacer, pero de mi parte, se me hace un poco aventurado hacer afirmaciones categóricas al respecto. Sobre los sacrificios, es que todas las culturas hicieron eso. El cristianismo sacrificó a su Cristo y otras culturas sacrificaron eso. Y si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo la gente que mandaron por Dios supuestamente a la guerra regresaron y sacrificaron a su hija porque es la que salió a celebrar y la sacrificó y podemos ver a Abraham con Isaac y así un montón, ¿verdad? Entonces todas las culturas me parece que pasaron por ahí. Y es curioso porque muchas veces siempre tratan de ponernos la espada en la nuca con esos temas, pero como si fuéramos los salvajes de la historia, pero y me parece que es un problema que las culturas han vivido. El tema de hoy, que es justamente la que a veces la iglesia nos critica cuando dice es que ustedes quieren regresar a los sacrificios humanos, se les olvida que ellos sacrificaron a su Cristo. Entonces, es un poco complicado hacer este tipo de afirmaciones porque creo que hace falta estudiar más y no estoy negando que haya habido sacrificios. Hasta el día de hoy sigue habiendo sacrificios, solamente que de otra manera. Está la Guardia Nacional matándonos los que defendemos el territorio, también eso es sacrificio. Me parece que hay muchos y nadie se da cuenta de eso. Es mucho más fácil académicamente ir atrás y decir,
sacrificaron, pero la Guardia Nacional nos sigue sacrificando, ¿no? Y nos están matando a día de hoy. Hace falta, creo, un poquito más de autocrítica, de mirarnos hacia adentro y ver desde nosotros mismos quiénes somos, porque a veces sí se nos da mucho por criticar a los musulmanes o a los chinos o a los rusos, pero pocas veces nos miramos. Entonces yo creo que sí es importante, por lo menos aquí, entre lo que nosotros tratamos de hacer, es concentrarnos un poco más en nosotros y procurar que nuestro pensamiento y nuestro corazón esté orientado a hacer una vida más comunitaria, más respetuosa, una vida más interculturalizada. Y bueno, los errores o las malas decisiones que se han tomado en el pasado sean el ejemplo de lo que no se tenga que hacer o no se debe seguir haciendo, sino que nos sirva como el elemento que hay que evitar y los riesgos que hay que mirar como un elemento que no sirve para nuestra vida, ¿no? Obviamente hay muchas similitudes en la práctica de los pueblos y cuando se hacen las cosas hay fines, obviamente todos tienen sus fines, habría que ver si los fines son o no positivos o ayudan o no ayudan. Pero pues sí es interesante la reflexión. A mí me parece que el cristianismo es una fe maravillosa. Lástima que ha sido muy maltratado, muy malinterpretado y ha sido usado políticamente para otros fines que son económicos y políticos. Pero me parece que el cristianismo tiene cosas muy interesantes y yo soy muy respetuoso de lo que se plantea en la fe cristiana, quitándole el constantinismo que tiene, que comienza a pervertirse en el 313 cuando Constantino pues toma la batuta de la iglesia. Me parece que es bueno conocer eso y saberlo para entender el proceso que ha seguido también la iglesia y los problemas que está enfrentando en este momento el Papa con la extrema derecha, que bueno, lo quiere tumbar y por atender temas de pederastia, temas de corrupción, temas inclusive de robo y de asesinatos que se dan dentro del mismo Vaticano, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el tema y es muy interesante. La palabra maíz en maya se dice ishim y está como compuesta de dos vocablos, es ish, im, que literalmente significa pecho femenino, pecho de mujer o leche materna. Entonces, esta palabra, pues, obviamente tiene una enorme raíz de valor filosófico para nosotros. El maíz es madre, es la leche materna. Entonces, no se le puede maltratar, no se le puede maldecir, no se le puede torturar. Hay un respeto enorme y que es justamente donde nace esa espiritualidad. Por ejemplo, cuando estamos trabajando el maíz, a los niños se nos dice que no debemos pasar sobre el maíz, no debemos pisarlo ni debemos brincarlo. El maíz hay que respetarlo. Decimos en maya mauna ashak atikle kilich ishimo. No debes brincar sobre el maíz, no debes pisar el maíz, porque es la representación de nuestra madre, es nuestro alimento, es quien nos alimenta. Y otro pensamiento que nos aglutina como parte de su espiritualidad son sus colores. Nosotros decimos, el maíz tiene muchos colores, es rojo, es negro, es azul. El maíz
es amarillo. Entonces, nos dicen nuestros abuelos que esos colores son los colores de la piel de los seres humanos y por eso no podemos ser racistas. No podemos despreciar a la gente por el color de su piel, porque cada uno de ellos son un color de maíz también representado. Entonces hay que hermanarnos, somos hermanos y esos colores que vienen de los 4 puntos cardinales y del centro, porque bueno, para nosotros el oriente es el color rojo, está representado por el color rojo y ahí viene la intensidad. Entonces el maíz rojo es el maíz intenso y es un mundo, es una esquina, es una parte de ese mundo, es una geografía. Todo lo que está en el oriente es rojo, los animales, las plantas, el agua, la lluvia, todo. Para el maya, lo que está en el oriente es rojo y significa intensidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un huracán, en el huracán en maya le decimos Chac-Ical, que significa viento rojo. En realidad no existe el viento rojo, pero aquí lo rojo es metafórico, habla de lo intenso. Entonces, por eso, un poco tomando esa idea, hace algunos meses publiqué un libro, un poemario que le llamé la espiga del maíz rojo, y allí explico en cada poema la intensidad que implica el rojo y sobre todo el maíz rojo. ¿Qué significa sembrar maíz rojo? ¿Qué significa alimentarse de maíz rojo? ¿Qué significa la espiga del maíz rojo? Todo este tipo de cosas que están, ¿no? Entonces la espiritualidad en torno al maíz tiene que ver con el respeto al grano, pero también a lo que convoca, a lo que produce, a lo que genera, a las emociones que nos da, pero principalmente el de hacernos comunidad. Es ahí donde está la fuerza de este maíz que nos hace más pensantes y más sensibles frente a la realidad. Eso es un poco lo que puedo comentar al respecto. Aquí hay una cosa que está pasando que es demasiado, ¿cómo lo diré? Me molesta mucho porque están desde hace algunos años construyendo unas granjas porcícolas. Cada granja tiene por lo menos 50,000 cerdos, hasta 200,000 cerdos por cada una. Hay 220 granjas que tienen a más de 100,000 cerdos cada uno. Las construyeron en torno a los cenotes para que usen el agua del cenote para limpiar los chiqueros, las granjas, y luego tiren toda la suciedad, la caca de los cochinos, lo tiren otra vez en el cenote. Entonces están contaminando de una manera impresionante y de acuerdo a la ley, cada uno de los proyectos de este tipo tienen que presentar un estudio de manifiesto de impacto ambiental. Pues solamente 20 tienen estudio de impacto ambiental, 200 granjas no tienen ningún estudio de impacto ambiental y aún así el gobierno se hace de la vista gorda y no quiere aplicar la ley. Hay una lucha muy fuerte que está encabezando ahora una organización, una asociación civil que se llama Indignación y que me parece está haciendo un magnífico trabajo sobre la defensa del agua. Eso es por un lado. Por otro lado, el 40% creo del agua nacional está concesionado o más, es de las empresas y cuando encuentran cenotes, como en el caso de la empresa Enerol, que está aquí cerca de mi pueblo, que es de Alfonso Romo, que fue el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, tiene un proyecto aquí de monocultivo de soya
y encontró cenotes y los mandó tapar con escombros y cemento porque le perjudicaban los cenotes, ¿no? Entonces hay una contaminación terrible. Lo mismo pasa con las empresas eólicas y fotovoltaicas. Van cerrando los cenotes, van tapando los cenotes y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, los cenotes que están cerca de Cancún, de Tulum y de la Riviera mal llamada Maya, que no tiene nada de Maya, igual que el tren, pues están tirando toda la suciedad de los hoteles, del agua que se usa en los baños de los hoteles, lo están tirando en los cenotes también y están contaminando de tal manera que muchos cenotes ahora tienen restos de cocaína por todo lo que se tira ahí y de glifosato en el caso de los monocultivos de soya que fumigan con glifosato, que son miles de hectáreas y fumigan con avioneta. Entonces contaminan el agua de tal manera que hoy en los últimos estudios que se han hecho han encontrado en la leche materna y en el semen grandes cantidades de glifosato. Hay una contaminación terrible. El gobierno no quiere pues hacerle caso a esto. Nosotros tenemos demandas contra esas empresas y es muy difícil y pues bueno, en mi caso he sido amenazado de muerte por el crimen organizado enviado por las empresas en esta lucha que hacemos por defender el agua y el territorio. Sí estamos pasando una situación muy, muy complicada en ese sentido. Y no solamente aquí en la península de Yucatán, en Mexicali, en Baja California, también tienen ese problema con una cervecera. Y también aquí en la península de Yucatán tenemos otro problema con otra cervecera. Entonces tenemos esta situación tan difícil que bueno, pues no nos queda de otra, es nuestro territorio y tenemos que salir a pelear, a defendernos, porque creemos que si nos quitan esto, yo siempre he usado la analogía de los peces que están en una pecera. Una manera de matarlos es quitarles lentamente el agua. Si le hacemos un agujero a la pecera, pues poco a poco se va quedando sin agua hasta que se seque totalmente y se mueren. Esto es lo que nos están haciendo. Poco a poco nos quitan el territorio y va a llegar el momento y no creo que sea muy, muy lejano. Creo que esto es una cosa que va a suceder bastante rápido hasta que ya no tengamos territorio y entonces desaparezcamos como cultura maya. De hecho, el estudio de impacto ambiental que presentó el Fonatur sobre el Tren Maya dice literalmente que el etnocidio puede tener un giro positivo. Así que si nos matan a los mayas culturalmente, esto es por un fin que va a ser bueno para la península porque va a haber mucho turismo y mucho desarrollo. De este tamaño está la situación que se está manejando aquí en el sureste. Bueno, en la teología de la liberación me parece que es una propuesta que ayuda a entender parte de la realidad. Su metodología es sencilla, pero me parece muy, muy efectiva. Es ver, juzgar, actuar. Entonces, cuando logramos implementar esta metodología o este método para conocer la realidad, obviamente nos involucra porque sabemos, pensamos y actuamos. Y eso es lo que ha pasado con un sector de la iglesia y que ese sector trata de organizar su forma de vivir colectivamente y que ese sector lucha desde muchos espacios, desde muchas trincheras. Hay gente que lucha desde la iglesia, ¿es cierto? Hay gente que lucha desde los derechos humanos, desde las asociaciones civiles. Hay otros que lo hacen desde el liderazgo de su comunidad y hay otros que lo hacen en los sindicatos. Hay otros que lo hacen en las organizaciones feministas.
o diferentes grupos. Entonces, me parece que la teología de la liberación es una metodología que nos ayuda a hacer una lectura un poco más certero de la realidad. Y eso es muy importante. Creo que es de lo que mucha gente carece a día de hoy. Es difícil hacer una lectura de la realidad por el sofisma hecho gobierno el día de hoy desde el púlpito más sagrado de la mañanera. Entonces, es importante que veamos la teología no necesariamente como teología, sino la veamos como método. Ese método es lo más importante. Como decía yo, finalmente esta teología de la liberación nos libera hasta de la teología. Eso es interesante. Entonces, yo creo que en ese sentido ayuda mucho. El otro tema de la mujer sobre el trabajo que hacemos como familia o como comunidad, es lo que nos ha tocado ver y lo que nos ha tocado escuchar sobre el trabajo que se hace en las comunidades. Hay una especie de acoplamiento, si no perfecto, casi perfecto, en lo que hace el hombre y la mujer en este espacio que se llama la milpa. No hay una necesaria división, así como se piensa en Occidente y teóricamente, de que a la mujer le toca esto y al hombre le toca esto. Ahí me parece un trabajo conjunto. Por lo menos a mí lo que me tocó mirar es cómo mi abuela y mi abuelo pues hacían su milpa, los dos hacían las mismas cosas, ¿no? En la mañana iban los dos en la milpa y cuando regresan, pues cocinan los dos, mientras mi abuela está arreglando un pollo para comer, mi abuelo estaba haciendo otros trabajos en la cocina y mi papá igual cocinaba. Entonces, eh, el trabajo se veía más bien como una responsabilidad familiar. Y está interesante porque a nadie se le achaca eso de que esto a ti te toca y esto a mí me toca. Sino las necesidades para la vida se asumen familiarmente. Los hijos también participaban ahí. eh, estábamos juntos haciendo lo que se necesita hacer. Alguien va por la leña, alguien prende la candela, alguien está moliendo el maíz para hacer la masa y alguien está expulgando el frijol. O sea, es un trabajo familiar, así como se hace en la milpa, así se hace en la cocina también. El, el problema a veces con los mayistas especialistas, pues es que han leído tantos libros sobre gente que ha escrito mucho, pero que ha escrito sin conocer realmente lo que pasa en la vida de la comunidad. Y hay muchos errores. Nos ha pasado aquí que han anunciado conferencias así de especialistas de no sé dónde, ¿no? Que vienen a hablar de los mayas y jamás han estado aquí entre los mayas. Y pues claro, dicen cada barbaridad, ¿no? A mí me da risa a veces escuchar lo que dicen y presentan sus libros y bueno, nos pintan una fantasía y digo, ¿y esos mayas dónde estarán? Me gustaría conocerlos, ¿no? Hay una serie de situaciones que se dan así, pero en la vida real, lo que nos ha tocado mirar, yo desde niño, pues ya estoy viejito, ya casi tengo 500 años, y, y me tocó mirar el trabajo que hacían mis abuelos, trabajo súper coordinado, eh,
que se hace tanto en la milpa como en la cocina, porque la finalidad es la vida. Así más o menos estaban organizados. ¿Qué papel tiene el dolor, el sufrimiento en nosotros? El dolor también se asume comunitariamente y creo que esto es la esperanza, el no dejarte solo, el no, el no tirarte, el no llevarte a un asilo, el no, eh, el no dejarte en la soledad, en la tristeza y en el estrés, en eso que muchas veces nos va consumiendo cuando llega esto que le llaman depresión. A mí me han preguntado a veces algunos, oye Pedro, tú nunca te deprimes. Les contesto, la verdad es que nunca me ha dado tiempo. Tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo para eso. Porque la verdad es que en el pensamiento maya y la forma en que miramos la vida entre los mayas, hay dos cosas súper importantes que nos ayudan, o tal vez tres. Una cosa fundamental es procurar siempre nuestra salud. Y eso de procurar estar sanos, no es sano solamente en el cuerpo, sino estar en una, hasta donde sea posible, una perfecta armonía con el entorno. Y eso ayuda. Estar sanos no es que no tengamos algún dolor solamente, sino es estar en buena relación con el vecino, es estar en buena relación con el hermano, es intercambiarnos un poco de comida, de lo que cocinamos. Hoy precisamente a mí mi vecino me trajo una olla de comida y pues comimos riquísimo además. Y así en los pueblos nos compartimos la comida. Me extrañó cuando conocí la Ciudad de México, que a pesar de que están chiquitas las casas allá en los condominios, nadie se conoce, nadie sabe quién es, y no quieren conocerse tampoco, ni quieren saber quién vive arriba, quién vive abajo, quién vive enfrente. Aquí con nosotros, pues al revés, queremos platicar, queremos conocer. Entonces, una primera cosa que buscamos es, es esa parte comunitaria, el de no estar solos, el de estar siempre en familia. Y sí, si hay algún mal aquí entre nosotros, que somos muy chismosos, eso sí, sabemos la vida íntima de cada quien, pero, pero es parte de la situación que hay, ¿no? Que no es muy positivo, pero pues es que se platica mucho. Entonces, la persona que tiene un problema de salud se le acompaña de diferentes maneras. Se está pendiente de él o de ella, se le trae comida, se le trae atole, se le hacen algunos remedios con hierbas, se le prepara un té, eh, se, le, se le canta, se le acompaña, se platica con él, porque muchas veces el problema que tiene la gente es de estrés y quiere ser escuchado, entonces uno los encuentra, por ejemplo, en la cola del banco y vomitan palabras literalmente, 100,000 palabras por segundo tiran, porque se ve que tienen ganas de decir cosas. Entonces hay un problema emocional ahí. Pues aquí con los mayas, pues como buscamos en las comunidades eso de sentarnos en la puerta de la casa a platicar, el descanso, la comida y las pláticas de maya decimos sikbal, esas pláticas son así como elementos fundamentales que nos ayudan a sobrellevar el dolor, que sí hay, nos duele. Y si tenemos que llorar, lloramos comunitariamente. También yo soy muy chechón de repente en este tipo de charlas que he dado. A veces he llorado también, así como Jubelia. Te juro que estuve a punto de llorar también porque muchas veces nos duele mucho. Pero creo que una de las cosas que nos ayuda mucho es sabernos acompañados, de saber que siempre hay alguien junto a nosotros a quien le importamos mucho, quien está pendiente de nosotros, que va a buscar siempre un modo, hasta con su silencio, hasta con solo su presencia sentado junto a mí,
sé que hay una fuerza y hay una energía que me ayuda a sobrellevar el dolor. Entonces, el dolor es parte de la vida, así como la muerte es parte de la vida. Y claro, el dolor también nos lleva a preguntarnos justamente lo que dice Ubelia. ¿Cómo vamos a hacer frente a este dolor? ¿Qué vamos a hacer frente a este dolor? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo sobrevivimos o cómo eh, podemos mitigar este dolor? Y eso no es cómo lo voy a hacer yo, sino cómo lo vamos a hacer entre todos. Cómo nos organizamos para mitigarlo. Entonces, sí, es difícil, es complicado, es parte de la vida, el dolor, pero yo creo que cuando comunitariamente se enfrenta, cuando familiarmente se enfrenta, cuando sabemos que tenemos siempre a alguien pendiente de nosotros, pues, pues sí, sí duele, pero duele menos que estar en la completa soledad, ¿no? Un poco a veces la literatura nos ayuda, hay un cuentito que tiene Benedetti que se llama Pacto de Sangre, que es muy importante, si tienen tiempo lo pueden leer, a lo mejor hasta ya lo conocen, que ayuda mucho a entender este tema del dolor y parece que es un poco como nosotros también lo sobrellevamos aquí en las comunidades. A mí me parece, no sé, también es parte de mi experiencia, no puedo decir que le pasa a todo el mundo, pero cuando estoy en la ciudad es cuando me siento más solo. Eh, Porque la ciudad es muy individualista. La ciudad cada quien ve por sí mismo y si puede atropellar al otro, lo hace sin ningún cuidado. En las comunidades, no sé si porque todos nos conocemos, pues tenemos más cuidado en hacer las cosas, en decir las cosas, en abusar de otros. Entonces, tratamos siempre de cuidar nuestros pasos para no lastimar al otro, porque lo conocemos, porque es de este pueblo, porque sabemos cómo vive y lo saludamos a cada rato. Entonces, tal vez eso también, ¿no? Y aparte el cariño que nos tenemos en casa, porque pues aquí entre los mayas hay esa costumbre también de vivir con tres generaciones. Están los abuelos, están los papás y están los nietos. Y en una casa, pues así vivimos y a la hora de la comida es una fiesta porque a veces las familias son numerosas y pues aunque no alcance la mesa, pero estamos todos ahí como codornices celebrando cada comida y eso también sirve como para mantener un poco nuestra salud y nuestra perspectiva. Bueno, más o menos es un poco lo que puedo comentar al respecto. Estos espacios son muy importantes porque una de las situaciones de desventaja que tenemos es justamente porque mucha gente desconoce lo que está pasando, no ha habido información. Entonces, siempre agradecemos mucho que esto se pueda difundir, que esto se pueda dar a conocer y, y bueno, hay varias maneras de hacerlo. El año pasado que estuve allá en San Francisco, me invitaron algunas universidades a dar una charla. Yo les decía que pues una cosa que podrían hacer es justamente hacer, por ejemplo, una carta como estudiantes y enviarlo al gobierno para decirle, pues estamos enterados de esto que está pasando y no es justo que se le amenace la vida a una comunidad o a una cultura que, que bueno, no está tratando de delinquir ni de organizarse para hacer cosas ilegales. Es una cultura que está aportando inclusive con su visión. En fin, ayuda mucho a hacer una carta. La gente también que tiene posibilidades de escribir artículos en los periódicos, que son líderes de opinión, también ayuda mucho si en algún periódico sacan una publicación sobre esto,
o pueden hacer volantes o pueden hacer una campaña de difusión sobre esto. Por ejemplo, nosotros en la asamblea lanzamos una convocatoria la otra vez que le llamamos Diseña por la Asamblea. Y los diseñadores agarraron estos temas, hicieron unas propuestas muy interesantes de diseño, nos lo mandaron y comenzamos a difundir con ello en el portal de la Asamblea y pues ayudó muchísimo eso. Entonces, si hay programa de radio, pues igual en los programas de radio se puede hacer un programita, se puede hacer una editorial sobre esto. Es importante que se difunda porque mucha gente cree que México hoy tiene un buen gobierno y que la está pasando muy bien y que gracias a este gobierno los pobres estamos bien. Y no es cierto, hay un discurso triste allá que es mentira y que está manejado lamentablemente mal y que bueno, eso está aprovechando también este gobierno para hacer estas cosas que los otros no hubieran podido hacer porque los otros de verdad que estaban repudiados. Y bueno, lamentablemente llegó y comenzó a hacer también cosas así, ¿no? Entonces sí sería bueno si nos pueden apoyar en esta difusión. Nosotros tenemos un blog, un canal de YouTube, se los vamos a pasar para que lo puedan ver y allí hay una gran cantidad de contenidos que nos pueden ayudar a difundir, a conocer por temas. Tenemos dividido con los temas como el tema de los megaproyectos, que son las granjas porcícolas, los monocultivos de soya, el turismo de alto impacto, los parques eólicos y fotovoltaicos y el Tren Maya. Tenemos también el tema del derecho indígena, de la identidad y un poco la visión filosófica o la cosmovisión del pueblo maya. Entonces tenemos la información allí en el blog que se puede tomar, que se puede difundir, que se puede replicar en las universidades, en los diferentes grupos, colectivos, organizaciones, grupos religiosos o lo que sea, que se pueda conocer y que se pueda saber. Eso va a ser de mucha ayuda para nosotros. Eso es un poco lo que pedimos. Bueno, el evento se ha puesto extraordinariamente interesante. No queremos irnos, pero también estoy consciente de que en México ya es tarde. Nos quedamos con mucha información y con muchas ganas de volverlo a invitar a que nos comparta otro de sus temas tan interesantes de los que ya hablamos anteriormente. Entonces no es la última vez que el maestro nos va a visitar y le agradecemos de antemano, maestro. No sé si tiene a la mano, maestro, algún poema. Voy a leer uno de estos poemas, pues sobre el maíz. Dice este poema en maya de esta manera. Ishim, at achianil tubaklil uyishimal, unalila kol yumzil, hali upolokil hailume, wakesh uyakabil akapchak, mak upimil shnokolil, wakeshu obeniluk akilkin, ubalile, uyishimal anale, nachiang humpelti uheli, keshumpelili ukahalobe, matupahtalu muchkubao, matupahtalu tsikbalo, matupahtalu betkomuk, chenkunel chiklikoti kumpelili bakal. Keshwayang haitul ichilok tak unokikop anokinile, matu beital uyalka pashikuh kulubil. Hali utumbe nilawik kupek tits nohol, helubei kunsik ukohbal tabaklil uyishimal anale. Maíz, yumtzil, apartados sobre el bacal están los granos de tu maíz. Fue la corpulencia de la enjuta tierra, o tal vez fue la noche de la nocturna lluvia.
puede ser el masivo gusano o quizá el fogón del sol. La cuestión es que el maíz de tu mazorca está tan lejos del otro. Aunque son del mismo pueblo, no pueden entenderse, no pueden dialogar, no pueden armonizar su fuerza. En vano se han levantado de la misma comunidad. Aunque haya algunos que desean presentar una ofrenda, no pueden ahuyentar al mapache. Solo tu renovado aliento que se mueve desde el sur podrá ceñir sobre el bacal el maíz de tu mazorca. Ese es el poema. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Con esto nos quedamos. Y bueno, pues muchas gracias por toda su información. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a los que nos acompañaron en Facebook. Muchas gracias también.